Es un gusto estar compartiendo la palabra de Dios, es un gusto estar en casa, es un gusto saber que nuestro Dios está en medio de toda circunstancia. ¿Cómo andan sus pensamientos hoy en este momento? ¿Está pensando en alguna otra cosa, en alguna otra situación, en algún problema, en alguna prueba? No sé, hay tantas cosas que pueden robar nuestro pensamiento. Permítanme un momentito. Voy a ponerlo el tiempo porque también eso es importante. Bueno, esta mañana doy gracias a Dios les digo, por estar aquí. Pero voy a tener que hacer un comercial porque se necesita una persona. Hace ratito se oró por la hija de Joel Vázquez. Se necesita una persona que pudiera ir a donar. Aquí está muy cerca su hija. Aquí está en Avenida Politécnico, está en el Hospital Juárez. Se requiere una persona para poder donar sangre. Bueno, ese es el comentario, el comercial, vamos a decir, porque los hijos de Dios también en eso podemos ayudar a otros, aunque lo conozcamos o no. Me dio gusto saber que hay personas que de aquí también lo conocen. Hay gente que podemos conocer y a veces está en una necesidad. Abramos siempre nuestro corazón para poder ayudar a otros en lo que se necesita. Bueno, la semana pasada, ¿quién estuvo por aquí? Levante su mano, ¿quién estuvo por aquí la semana pasada? Bueno, es muy importante que la constancia en nosotros sea para escuchar la palabra de Dios. Si Dios nos puso aquí, bueno, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que también nosotros podamos ser constantes, es en la medida de la continuidad que Dios puede hablar. La semana pasada Memo ha estado hablando de las bienaventuranzas. Va en la segunda bienaventuranza. En otros momentos he comentado algunas cosas, como cuando compartió Irra, Raúl, en fin, Dios, Josué. Es muy importante que nosotros veamos que el Espíritu Santo tiene un mismo sentir en nosotros. Somos una congregación que tiene palabra de Dios y es importante que esa identidad que tenemos con Cristo sea manifiesta también en nuestra manera de vivir. Hay algo que Memo dijo, bienaventurados los que lloran, y él nos explicaba en esta parte donde esta bienaventuranza podemos decir: yo lloro, tengo una aflicción, tengo un problema, tengo esto, tengo el otro, pero él decía especialmente y específicamente que debemos, el pecado nos debe generar tristeza, no solamente el que existe en el mundo, sino también en nosotros. Y es importante que él decía, hay dos tristezas en la palabra nos enseña. Una para salvación y una para muerte. Así nos los enseña la palabra en 2 Corintios 7:10. Y en ese ejemplo de para vida era Pedro y para muerte era Judas. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos nos pueden culpar, y eso es lo que le pasó a Judas. Por eso es necesario que esa tristeza lleve a un arrepentimiento. También nos dijo que este arrepentimiento produce en nosotros un cambio de mentalidad. Produce en nosotros un cambio de mentalidad. Y por eso en esta mañana vamos a hablar, no es el tema del cambio de mentalidad, pero vamos a hablar de los pensamientos que tenemos. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes tú en este momento? ¿Cuál es la circunstancia de vida por la que estás pasando? Muchas veces en los problemas, en las aflicciones, tenemos una guerra y esa guerra está aquí. El primer campo de batalla al que nos enfrentamos no es el esposo, la esposa, los hijos, no, es personal. Es un campo de batalla que nosotros en la mente podemos tenerlo y en el corazón. Un ejemplo de esto es Pablo.
Pablo en Romanos nos habla y nos dice que hace lo que no quiere y lo que quiere no lo hace. Y hay una guerra entre lo espiritual a veces y lo carnal que somos. Pero esa guerra está aquí, es manifiesta a través de los problemas, pero está en nosotros y en lo que Dios puede hacer en nosotros, esta parte que Dios está esperando. Si ya oramos ciertamente, pero yo sí quiero reafirmar esta parte, que el Señor está aquí. Y en esta casa hay palabra, y en esta palabra también hay un mismo espíritu y un mismo sentir. Podemos hablar de diferentes temas, pero también podemos dar continuidad a lo que Dios está hablando, para crecer como congregación. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Por eso, cuando decimos en el cambio de mentalidad, tenemos que ver, la vez pasada que compartí en febrero, puse una lámina que no se vio, porque los colores que traía no eran los, no sé si la podemos poner, Raúl, por ahí, a ver, espero que se vea. Y tiene que ver con lo mismo también que dijo la semana pasada Memo. El pecado debe causar una tristeza en nosotros, y esa tristeza debe causar un arrepentimiento. Y yo les decía que hay un proceso de perdón y restauración. Tenemos que confesar nuestro pecado o nuestros pecados para recibir perdón. Dios siempre nos perdona, hay una restauración y un gozo de alegría. Pero eso no significa que sea, por eso dice que es un ciclo, porque constantemente podemos estar cayendo en ciertas actitudes o ciertas circunstancias en nuestros pensamientos, y esos pensamientos descienden a nuestra boca o descienden a una acción de comportamiento. Entonces, por eso que la palabra de Dios, decíamos que nos enseña, por eso toda la Escritura es inspirada por Dios, y la versión Nueva Traducción Viviente dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero en la Reina Valera estas palabras a lo mejor las tenemos muy presentes. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Pero en este campo de batalla es donde tenemos que dejar que Dios abra para que obre del arrepentimiento. Vayamos a los siguientes 4 etapas que nos ayudan a vencer en estos momentos donde la aflicción, donde los pensamientos nos pueden traicionar de lo que hacemos. Por eso Pablo decía, miserable de mí, en este capítulo 7 que les decía de Romanos. Entonces, bueno, de aquí nada más nos vamos a quedar con esto. ¿Qué vamos diciendo? Que nuestro marco de referencia es esta palabra, y en esta palabra lo que está escrito, y vemos en esta palabra, por eso dice que nos enseña, nos redarguye. Ahí nos está enseñando el propósito de la palabra. Nos instruye, nos corrige y nos instruye. También sabemos otra verdad de la palabra, que la palabra es un espejo a través del cual nosotros podemos reflejarnos. Podemos reflejarnos de una manera que es muy importante, y sabemos que nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es muy claro en la palabra. Es un espejo que puede mostrarnos nuestras verdaderas intenciones y nuestros verdaderos pensamientos. Pero está complementada con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Esto está en Juan 16:8, en la versión Dios habla hoy, se lo leí. De lo anterior es necesario que nosotros entendamos que se cumple lo que dice la misma palabra. Romanos 8:16 nos habla que
el Espíritu Santo es el único que nos da testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque a veces nosotros en nuestros pensamientos decimos, somos hijos de Dios, pero a lo mejor nuestra boca o nuestro andar no reafirma esta situación. Por eso lo importante de meditar en los pensamientos. Ahorita hay muchas referencias bíblicas, no se las voy a poder dar todas, pero sí les puedo decir que esta parte vamos a clarificar, es un tema muy largo y un tema que también es importante que meditemos, no solo en esta ocasión, sino en otro momento. Yo les haría una pregunta. Desde la perspectiva del mundo o de Dios, ¿son iguales los pensamientos? No, son totalmente diferentes. Y la pregunta, ¿desde qué perspectiva o referencia son tus pensamientos y mis pensamientos? ¿Desde el enfoque de la palabra? ¿Desde el enfoque de mi experiencia? ¿Desde el enfoque mi manera de pensar? ¿Desde cuál de todos ellos es? Esta lámina ya la podemos quitar porque ya esa nada más fue una referencia de la vez pasada. No me estoy refiriendo a esta lámina, solo estoy diciendo que tenemos una manera de ver la vida, una manera. También la palabra nos enseña que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Y como nosotros veamos, podemos contaminar a todo nuestro cuerpo. ¿Usted alguna vez ha dicho, ¿y qué tiene de malo esto que estoy haciendo? A veces esa es una justificación que todos tenemos. Podemos decir, desde mi perspectiva no hay nada malo, pero si les vuelvo a decir, la palabra es un espejo. Si nosotros vemos la palabra, entonces podemos decir, no tiene nada de malo lo que estoy haciendo. Pero si hay duda, entonces, ¿me edifica esto o no me edifica esto? ¿Me muestro quién está en mí y quién está en mis pensamientos? Es algo importante que nosotros debemos hacer. Seguramente lo decimos muchas veces, les decía, como una perspectiva muy personal, la experiencia, mi manera de pensar, mi creencia, una filosofía de vida, etcétera. Pero es una justificación de que muchas veces Dios no está. Vivimos en tiempos peligrosos, pero no solamente en este tiempo. Vamos a hacer un repaso general de la palabra pensamientos para que podamos decirlo de esa manera a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay muchos versículos que nos muestran acerca de los pensamientos y los clasifiqué de alguna otra manera que nos dijeran algo importante para nosotros. Por ejemplo, en los tiempos del profeta Isaías se nos habla de la culpabilidad y de Judá y su juicio. Esto está en Isaías 5:20, dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? ¿Qué la oscuridad es la luz y la luz es la oscuridad? Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Ese es el problema que nosotros podemos tener como en esa época, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, por una falta a veces de conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque lo vemos desde nuestra perspectiva, de nuestro carácter, de nuestras ideas, de nuestra cultura. Ahora bien, es una verdad que nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestros pensamientos. Porque si mi esposa me dice guapo, le digo qué bonita eres, pero si mi esposa me dice feo, le voy a decir qué bonita eres, ¿cierto? Porque se cumple, esto no es Biblia, pero es la bella y la bestia, ¿verdad? Algo así por el estilo. Doy gracias a Dios porque los pensamientos nos ayudan a ir a donde nosotros decidamos muchas veces. Vivimos en una cultura latinoamericana donde la música puede llevarnos a pensar que la vida no vale nada, ¿verdad? ¿Por qué se ríen algunos? ¿Les recuerda algún himno o algo? Pero también podemos encontrar en cantos
Y estoy hablando cantos que son de Dios. Ahorita cantábamos la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Y podemos pasar muchas pruebas, podemos pasar muchas situaciones, pero no debemos olvidar lo que es la bondad de Dios. Lo importante es que nosotros, nuestra mente y nuestros pensamientos, no se nos olvide de tres cosas. Lo que Dios ha hecho en nosotros, porque muchas veces ya nos sacó de una situación similar. Lo que dice la palabra es otra de las cosas que muchas veces se nos puede olvidar. Nos olvidamos de que ya sabemos que en la palabra hay promesas. Y así como esté, Dios me va a rescatar de la circunstancia en la que esté. Y otra cosa que se nos puede olvidar es Dios mismo, porque muchas veces recurrimos primero al carácter, a otra situación, a nuestros pensamientos, que ir a buscar los pensamientos de Dios. Entonces, estos tres peligros están presentes. Es una verdad que es más fácil, escuchen esto, es más fácil librar nuestras vidas del pecado si lo atacamos en este nivel fundamental, que es el pensamiento, en vez de esperar que sea arraigado en nosotros por nuestras acciones y luego intentar sacarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debemos primero atacar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos pueden llevar a las intenciones. Los pensamientos que tenemos, Jesús lo dijo y a los varones les llamó la atención. ¿Por qué? Porque nos pasa. Dice Jesús, no cometerás adulterio. Yo te digo que cualquier hombre que voltee y vea a una mujer y la codicie en su corazón, ha pecado, ¿eh? Pensamientos. El pensamiento nos puede llevar a una acción de palabra o de hecho que nos separa de Dios. Estos deseos son resultado de un deseo muchas veces más profundo o de un pensamiento. A menudo están conectados, yo les decía, con la intención. Por ejemplo, un pensamiento puede llevarnos a un deseo, pero si no tomamos acción preventiva, mediante la sabiduría que solo Dios nos puede dar, ese deseo no se materializa o se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque incluimos a Dios en lo que nos está pasando. ¿Qué pasó con José? José lo quería, ¿cómo se llama? Seducir. ¿Cómo decía mi amigo Roberto? ¿De quién? Doña Poti, ¿verdad? Nos los enseñó de una manera que se nos quedó grabado una enseñanza. Doña Poti, tenemos que a veces huir. El pensamiento no se convirtió en deseo porque hicimos una acción que nos ayuda a que a veces tenemos que huir, y no porque huyamos, no todo tenemos que enfrentar. Alguna vez compartí que no todas las luchas ni todas las situaciones que se nos presentan las tenemos que enfrentar. A veces es mejor. En una relación de esposo o esposa, la última palabra, ¿quién la tiene? No es cierto. La mujer. Solamente el hombre la tiene cuando le dice, sí, mi amor, primero voy a lavar y luego voy a planchar. No, lo que sucede es que la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que dejarla fluir. Tenemos que pensar, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Qué es tu voluntad en mí? Porque muchas veces no nos detenemos. Si hay una provocación de alguien en alguna mirada, en algún hecho, por ejemplo, ahorita me están viendo ahí muy peligrosamente, ya dije algo que después voy a ser llamado a cuentas por el Señor. Entonces, sucede que aquí, en este campo de batalla, necesitamos considerar a Dios, porque si no lo consideramos, podemos caer en las tentaciones de alguien que siempre está persiguiéndonos para que caigamos. Por ejemplo, vamos a leer Santiago 1. El autor de este libro dice en el versículo 12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza.
Esta fortaleza viene de pedir sabiduría a Dios, es lo que le estaba diciendo. Y posteriormente, entre los versículos 5 y 6, nos dice que por definición Dios no siente la tentación de hacer lo malo. Dios no lo siente, nosotros sí podemos sentirlo. Y se los digo en la versión Dios habla hoy. Y después dice, y por lo tanto Dios no tienta a nadie. El siguiente versículo nos enseña qué es para nosotros. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Los pensamientos sí se convierten en malos deseos que lo atraen y lo seducen, dice. De estos malos deseos nace ¿qué? El pecado. Es esa acción de palabra o esa acción de hecho que nos lleva a no hacer la voluntad de Dios. Y del pecado, cuando llega a su completo, dice, desarrollo, nace la muerte. ¿Podemos pecar? Y pecamos, la palabra dice que sí. Y que tenemos eso saber, pero no practicamos el pecado, que es otra cosa. Porque si no haríamos mentiroso, así nos los enseña Pablo, si no mal lo recuerdo. Entonces, todos pecamos. En resumen, tengamos cuidado de que los pensamientos no desarrollen deseos pecaminosos. Y estos a su vez sean llevados a lo que digo, a una acción. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos, tener que aprender a conocernos mejor nosotros mismos, de qué circunstancia o qué estoy viviendo. Si estoy viviendo una situación difícil, por ejemplo, yo les puedo decir, estoy viviendo una situación donde traigo una guerra en mi cabeza por muchas situaciones, por situaciones de salud, por situaciones también de economía, y toda esa guerra que trae uno de manera interna, uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Señor Espíritu Santo, ven, ayúdame, recuérdame qué dice tu palabra, porque luego se nos olvida. Si seguimos viendo la palabra, y lo vamos a ver un poquito desde el Génesis, déjenme ver cómo voy en el tiempo. Bueno, desde el mismo Génesis nos habla de los pensamientos de este mundo. Y dice Génesis 6:5, lo voy a leer en la Reina Valera. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. La Reina Valera 60 es de continuo, de manera permanente. Entonces, esa situación de pecado de manera permanente lleva a la muerte, a separarnos de Dios. Primera de Reyes 18:21, en la Dios habla hoy, nos habla de que Elías, acercándose al pueblo, le dijo una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Cuál era el doble juego? ¿Cuál era el doble juego? ¿Sí lo saben o lo seguimos leyendo? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él lo deberán seguir. El pueblo no respondió palabra. Y cuando el pueblo no responde palabra, ¿es por qué? Porque había pecado en él, porque había desobediencia en él. Pero nosotros también podemos guardar silencio cuando nosotros traemos un pie adentro y un pie afuera. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, cuando le está hablando a una de las iglesias, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque habla de una expresión muy fea cuando dice te vomitaré, y dice uno, wow, pero a veces esa palabra tiene que estar también no solo en nuestro corazón. El corazón nos lleva a los pensamientos, por eso es importante que incluyamos a Dios en lo que hacemos. Podemos seguir viendo en el Antiguo Testamento ya una continuidad de un pueblo rebelde a Dios.
Y a veces nosotros podemos representar también ese pueblo. En esos pensamientos que nada más damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nuestra vida es hablar de amargura, de cosas malas, de situaciones complejas, de pecados de otros, de crítica, de tantas cosas. Isaías nos da 5 referencias. Dice en términos generales Isaías que los pensamientos nos pueden sacar del camino de Dios. Por eso el capítulo 55 dice del 7, dice: deje el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase al Señor. Deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonador. Y sigue diciendo: porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Es algo muy claro que Dios nos enseña a nosotros. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero nosotros estamos capacitados, dotados de esa naturaleza divina de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Solo es que tenemos que ejercitar esa mente de Cristo. Ya contamos con ella, pero tenemos que llenarla de su palabra. ¿Para qué? Para que haya un oportuno socorro cuando nos acercamos al trono de la gracia. Y sigue diciendo: ni sus caminos son mis caminos. Pensamientos y caminos. 2 cosas, el pensamiento nos lleva al camino o nos saca del camino. Por eso sigue diciendo en el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos. Y termina diciendo: y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser alineados a Él, porque son más altos, porque son mejores, porque son buenos, porque son perfectos. Y ahorita lo seguimos leyendo. En Isaías 65:2, de las 5 referencias les voy a leer la otra. 65:2 dice: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Los pensamientos apartaron al pueblo. Jeremías hay 8 referencias acerca de los pensamientos. Y estos pensamientos de Dios son de bien y de paz. Eso también lo sabemos. ¿Para quién? Para sus escogidos. El 4:14 dice: lava tu corazón de la maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad, los pensamientos de pecado? El 6:19 le dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Por eso es que la continuidad de la palabra tiene que estar en nosotros, sin leyéndola, pero también viniendo. ¿Por qué? Porque Dios está hablando en un mismo sentido. No sé si el celular sea el de aquí, ¿sí? Si lo pueden bloquear allá. Ajá. Porque, bueno, el 29:11. Estamos Jeremías. Y aquí está otra cosa, ¿verdad? Que sabemos que nada más a veces la referenciamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice su palabra. Dice el Señor: ¿pensamientos de qué? De paz y no de calamidad, otra versión, o de mal, para darles un futuro de esperanza. Los pensamientos de Dios son para darnos paz. Y al ratito vamos a terminar con esa palabra. Miren, Salmos y Proverbios tienen muchas referencias acerca de los pensamientos. Yo les recomiendo que pongan la palabra pensamiento en el buscador de la Biblia en que ustedes, y vean Salmos y Proverbios. Nos habla, por ejemplo, de pensamientos de maldad, 3, Salmos 10:4, en Proverbios 6:18 también, y Proverbios 24:8. Pensamientos de maldad, Salmos 10:4, Proverbios 6:18 y Proverbios 24:8. Y dice uno de ellos: al que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Cómo te llaman a ti y cómo me llaman? Hombre
o mujer de buenos pensamientos o hombre o mujer de malos pensamientos. Dice, el malo por altivez su rostro busca y no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. También hay pensamientos de vanidad. El Salmo 94 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Qué bien, hoy le hice a mi esposa, le lavé los trastes en un mes una vez. ¿Verdad, gordita? Eso sí aplica. Pero dije, qué bien lo hice, ¿verdad? ¿Sí me entienden? A veces nos llenamos de vanidad que no nos ayuda. Pensamientos de los justos, así como hay de maldad, hay 5 en Proverbios, todos están en Proverbios, y les voy a leer 2, pero les voy a decir todas las referencias. Proverbios 12:2, Proverbios 12:5, Proverbios 15:26, Proverbios 16:3 y Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos, este último del diligente, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces los pensamientos del diligente, de la persona que es diligente, ciertamente tienden ¿a dónde? A la abundancia. ¿Y cuál es la abundancia? No es solamente de dinero, podrá ser, pero no es la única abundancia que nosotros podemos en el conocimiento, en los tesoros celestiales, en obras podemos tenerlo, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Otra característica que me gusta a mí en lo personal, y ya lo había comentado aquí en algún momento, estos versículos entre Proverbios y Salmos, bueno, aquí están puros Salmos, nos permiten hacer una evaluación de nuestros pensamientos. Y David es el ejemplo que nos los dice. Por ejemplo, el Salmo 26 dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame. ¿Somos capaces de decirle eso a Dios? Mejor ni me escudriñes y mucho menos me pruebes. Pudiera ser nuestros pensamientos, ¿verdad? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Tus consolaciones, nuestros pensamientos tienen que permitir a este Dios que venga y consuele estos pensamientos. El Salmo 139 lo hemos oído y lo hemos, pues se estudió. Todavía no estudiamos el Salmo 139, perdón, me fui a Job, porque Job es otro ejemplo muy grande que hice, pero ya no lo puse. De esos pensamientos que decían Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y hay muchos versículos en Job que habla vemos sus pensamientos como los habla. Bueno, pues, sabemos todo. Dice en el Salmo David, tú has examinado mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el 23 de ese mismo Salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En el otro es pruébame y conoce mi corazón. Pruébame, ahora sí, y conoce mis pensamientos. Me encantaría tener ese corazón de estarle diciendo a Dios, pruébame, ¿no? Y mejor no me pruebes, ¿no? Consejos acerca de los pensamientos, hay muchos. Y hay tantos que les puedo decir que alimentan nuestra alma, que alimentan nuestra manera de pensar, que nos ayudan a entender cuál es el corazón de Dios. Dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y de toda buena disposición. Ese mismo consejo es para nosotros. Dice, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Él es el único. Satanás no puede conocer nuestros que hay aquí adentro. Solo Dios puede hacerlo. Satanás conoce nuestras obras, por lo tanto va a probarnos en nuestras cosas que sabe son nuestra debilidad. Pero esto solo Dios lo puede conocer.
Y así, Primera de Crónicas le estaba diciendo, Salmo 33, 11, Proverbios 15, 22, Proverbios 19, 21, estamos hablando, dice Proverbios 19, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. Y podemos encontrar esa riqueza en donde los pensamientos necesitamos a veces separarlos, pero eso es un tema que no voy a tocar en este tiempo. Bueno, hay dos salmos que nos hablan que los pensamientos de Dios son preciosos. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. Y el Salmo 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Vamos a dirigirnos hacia esta parte final donde nosotros hemos dicho un sinfín de cosas de los pensamientos, pero esa es nuestra tarea, continuar no solo lo que a lo mejor aquí uno puede decirles, sino vean en la palabra todas aquellas cosas que nos permiten ver cuáles son nuestros pensamientos. Vean, 2 de Corintios 10 nos habla de que somos llamados a dar testimonio y obediencia, que debemos de vender este evangelio que hemos aprendido. Y dice el versículo 3, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios capaces de destruir fortalezas. Así destruimos las acusaciones. ¿A ustedes los han juzgado de no ser cristianos o muchas cosas? ¿De mentiras? Bueno, así destruimos, dice, las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Y dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. Y no es a mí, porque a veces creemos que hasta el mismo esta situación es para los hijos nos obedezcan, en la familia o en las circunstancias. No, Él dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Les dije, ya tenemos la configuración, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿de qué estamos llenando esa mente de Cristo? ¿De la palabra o lo que ya creo de Cristo? Su palabra. Sujetar nuestros pensamientos a Cristo trae un fruto y se cumple la promesa de Dios. Son versículos que nosotros sabemos. Si yo les preguntara a ver si alguien se acuerda qué dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta o en completa paz aquel que, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Se fijan? Cuán importante es en medio de nuestras dificultades, en medio de toda esta situación, les digo que yo estoy pasando, Señor, mis pensamientos estén en ti. No en lo que sucede en este mundo, no en lo que yo veo en mis ojos. Tú guardarás en perfecta o completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No importa la circunstancia que estés pasando. Y también Filipenses 4:7 es otro versículo que sabemos mucho. No es que sepamos por la referencia, pero a veces es importante también. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? ¿Qué va a hacer esa paz de Dios? ¿Qué va a guardar? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Se fijan? Hay promesas para estos pensamientos, para que nosotros entendamos que estos pensamientos tienen que estar alineados a los pensamientos de Dios. Porque todos pasamos, nos vamos, volvemos a lo mismo. Estoy pasando y ahí patiné y me barrí. Y dices, no. El Espíritu Santo nos recuerda que Él va a darnos paz en medio de la tormenta.
en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Pero tenemos que darle lugar. Estos pensamientos le dan, por eso también Memo decía, ¿cuál es el primer, en este sermón de monte, cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué qué? No los oigo. Recuérdenmelo porque yo no me acuerdo. Los pobres de espíritu son aquellos que tienen una necesidad. Y esa necesidad es de Dios, que venga y obre en mis pensamientos. Y que la tristeza que me genere a mí sea una tristeza no desde el punto de vista humano, sino de la falta. Había un profeta, ahorita voy a hacer una pausa. Había un profeta que era un profeta llorón. ¿Y se acuerdan por qué era llorón? ¿Quién era? Jeremías, y ahorita lo leímos. ¿Por qué? ¿Era porque se quejaba de lo que le pasaba a él o de lo que veía en este mundo? Debemos llegar a ese nivel. Por eso reafirmar la palabra, que venimos una semana a otra, los invito también a todos los que compartimos en ese sentido. Poder dar continuidad, no es el mismo tema, es otro tema, pero saber que los que nos estamos alimentando, así como existe un estudio del libro de Hebreos, o Romanos, Hebreos también. Cuán importante es que nosotros busquemos esa continuidad, de que Dios fluya en nosotros como congregación. Bueno, yo no sé cómo te vayas, pero yo sí te puedo decir que gracias a Dios en este tiempo difícil he buscado esa paz. No digo que la tengo al 100%, no digo que la pueda tener al 50%, no sé, me imagino qué puedes pensar tú de mí. Lo que yo puedo pensar de ti es que podemos juntos, por eso los mismos padecimientos los sufrimos todos. Hay que darle lugar y cabida a Dios en nuestros pensamientos. Que sea Él quien domine estos pensamientos para el mal y que fluya lo que muchas veces ya sabemos que nos ha dado la palabra. No hay nada nuevo en esta palabra, solo es un recordatorio de lo que Dios quiere que hagamos por propia decisión. Puedo en estos pensamientos, mi hija se enferma y puedo correr inmediatamente al médico sin antes haber pensado que Dios puede sanar esa situación en el camino al médico. ¿Sí me entienden? Podemos hacer tantas cosas. Antes de que yo le diga a mi mujer algo, le conteste primero: Señor, ayúdame a no contestar mal porque me puso a lavar los trastes. Ya ven, traigo trauma de los trastes. No le digo que mi mamá, ella dice que mi mamá y mi abuela me entregaron bien, que ella me descompuso, y yo le digo que sí es cierto, porque yo lavaba trastes, yo hacía qué hacer en mi casa. Le digo que me mal acostumbró, ¿cierto o no? Tú solito, ya se fijaron, pensamientos diferentes, pero los pensamientos diferentes no nos dividen. ¿Sí me entienden? Los pensamientos diferentes nos ayudan a ubicarnos quiénes somos. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y a veces necesitamos que alguien, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser los amigos, a veces nos ubiquen y nos digan algo, no porque nos estén criticando, sino porque nos ayuden a que nos olvidemos de nuestros pensamientos. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos a orar. Yo les pido que nos levantemos. Yo no sé qué estás pensando, yo no sé qué ha hecho el Espíritu Santo en ti, pero estoy seguro que no soy el único que puede estar pasando alguna situación que le preocupa, que le duele, que le angustia.
El día de mañana, por ejemplo, mi hija va a ser operada. Y dice uno, Señor, hace ratito en las peticiones de oración oí muchas situaciones de salud, ¿no? Y dice uno, Señor, mi confianza está en ti, mis pensamientos están en ti. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento es ¿qué? Perseverar. A veces dices uno, perseverar un día es una ganancia, porque a veces son 10 minutos los que perseveré y ya me olvidé. ¿Sí me entienden? Ya te lo entregué, Señor, ya te dije, pero la preocupación sigue, ¿no? La entregamos, pero ahí seguimos con la preocupación, ahí seguimos con la angustia, ahí seguimos con el problema. El Espíritu Santo hoy nos quiere llenar de esa presencia y quiere hacernos ver que en nuestra mente está Cristo y tenemos esa mente de Cristo y tenemos que utilizar esa mente de Cristo y llenarla con pensamientos. Por eso también la palabra nos enseña que en todo lo que es justo, todo lo que es honesto, nos da una serie de referencias que en eso debemos pensar. Porque corrupción, vemos problemas, vemos inseguridad, vemos tantas situaciones, peligros para los hijos de Dios que sí nos angustian. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y nos congregamos para bien. Nos congregamos para reflexionar, para aprender, para reafirmar, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no hay nada que nos pueda separar de ti. Señor, gracias porque tu palabra nos afirma, Señor. Tu palabra nos anima, tu palabra nos levanta y tu Espíritu Santo, Señor, obra a través también de lo que dice esta palabra. Porque Jesús, tú nos dijiste que el Espíritu Santo nos iba a recordar tus enseñanzas. Así como tú trajiste las enseñanzas de tu Padre a esta tierra, el Espíritu Santo nos recuerda esas enseñanzas. Ayúdanos a vivir con pensamientos que te agraden, con pensamientos que te honren, con pensamientos que te glorifiquen, que vamos en el camino correcto. Sabemos que si caemos tú nos levantarás. Sabemos que si fallamos tú nos vas a restaurar. Ayúdanos a sentir esa tristeza, Señor, cuando hemos pecado. Y nuestros pensamientos pueden estar pecando al olvidarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a sentir esa tristeza y ese arrepentimiento de habernos olvidado de tu palabra, de tu persona, Señor, y de lo que ya has hecho en nosotros. Gracias te damos. Llévanos, Señor, a nuestros hogares llenos de tu presencia, llenos de fortaleza, llenos, Señor, de que tú nos diste esta mente para alinearla a ti. Tú nos diste este corazón para recibir de ti, Señor, a través de tu Espíritu. Señor, gracias porque estamos, Señor, en el camino correcto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga.